Va a estar dentro del bloque mundial porque tiene que ver precisamente con los mundiales y su historia y todo lo que se viene y que tendremos aquí en la televisión pública argentina próximamente con la nueva Copa del Mundo. Cuando hoy decíamos maestro del periodismo deportivo, lo decíamos a modo de experiencia propia, fue profesor nuestro en Deportea, pero también a modo de sintetizar un poco el sentimiento general, casi unánime, que tiene Ariel Sher dentro del periodismo deportivo de la Argentina. ¿Cómo estás, Ariel? Estoy muy bien, gracias por los conceptos y sobre todo aprendí de ustedes, sigo aprendiendo de los que son levemente más jóvenes, porque ustedes para mí siempre serán niños, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya un poco crecidos los niños. Te trae Todo mientras Diego y otros cuentos mundiales. Así es. Uno de tus tantos libros, en este caso este es el último y tiene que ver con la historia mundialista. Plantéanos cómo fue el desafío que empezaste a tener y cuándo decidiste hacerlo y en qué te fuiste inspirando para hacerlo. Todo mientras Diego es un libro de cuentos. Son colecciones de ficciones, a veces la realidad nos frustra o nos es insuficiente o a veces simplemente nos gusta escribir y son cuentos. El fútbol también es casi un cuento todo el tiempo, un cuento gratificante o un cuento frustrante. Y el fútbol a muchos nos funciona como un pretexto para tratar de pensar y de contar la vida, la historia. Acá el pretexto, adentro del pretexto, han sido los mundiales de fútbol. Es un año de mundiales, ustedes lo acaban de decir, es una invitación a arrimarnos al mundo de los mundiales y en consecuencia Todo mientras Diego es un ejercicio de juntar cuentos nuevos, nuevísimos y no tan nuevos que escribí en torno de los mundiales de fútbol. Son ficciones, los protagonistas a veces parecen Maradona y Messi, pero son gente como nosotros que sobrevive como puede cada día. Todo mientras Diego es un cuento dentro del libro. Sí. El que parte quizás como inicialmente como contenedor del resto. ¿Qué se puede contar en especial de ese para que la gente sepa y que después pueda acercarse al libro y conocer el resto de las historias? No, aprendimos a no decir que lo mató el mayordomo, eso en la vida lo tenemos desplegado. De lo poco que hemos aprendido. Todo mientras Diego es un cuento cortito, la mayoría de estos cuentos son cortos. Todo mientras Diego refiere a un personaje que decide, después de que Diego desparrama británicos por el césped de México, de una manera que todavía no sabemos explicarnos y que no hace falta explicarnos, decide que la gran pregunta de la vida es qué hizo usted durante ese gol. Y va detrás de eso. Lo mejor que me ha pasado con ese cuento no lo escribí, es que se me acerca muchas veces a través del tiempo señores, señoras y me dicen qué bueno cuando usted puso que tal tipo, tal cosa, y es genial, pero es que se le ocurrió al lector. Y la literatura es fascinante por eso, porque es un juego que te habilita sacar de costado, sacar del medio y que el otro arme su propio partido. Ariel, son muchos años trabajando, ¿no? Tiempos en Clarín. También tu participación en la M750, participando en radio, en televisión, Así también es. por supuesto en el diario durante muchos años. Hemos compartido tiempos también ahí en mi época de pasante con Ariel Sher y además era de un gran jefe, una gran persona. Lo recuerdo siempre, tu cariño. Gracias. Y pensaba en Pelota de Papel, ¿no? Uh-huh. El otro libro que exponíamos ahí, que se veía en pantalla recién. Escrito por los muchachos, por los futbolistas y que te tocó de alguna forma editarlo y que tiene mucha prensa en función de que los mismos futbolistas también siempre están sacándose fotos con ellos. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se les ocurrió a ellos y además trabajar contigo? Pelota de Papel, este es el volumen 2, como bien dice eso que está viendo la gente ahí en pantalla. Son dos libros que son casi uno. El primero salió en el 2016, este acaba de presentarse en la Feria del Libro. Es una idea de Seba Domínguez, ustedes se acuerdan, Sí. Newell's, Vélez, Estudiantes, la selección, un gran jugador y un tipo al que le gusta la música, le gusta escribir. Agustín Lucas, un marcador central uruguayo, Jorge Casulo, uruguayo y el ídolo del Sporting Cristal peruano, y Mariano Soso, como referencia reciente. Ex técnico de gimnasia. De gimnasia, exactamente. Ellos son amigos, ellos escribían, ellos hicieron un cuento posible que es hacer un libro de cuentos escritos por jugadores de fútbol. El propósito, desprejuiciar, los prejuicios siempre nos vuelven más bobos y el prejuicio que había es que alguien que es buen futbolista o es excelente futbolista no puede dedicarse a escribir. Ellos probaron que eso era posible, llamaron a Juanqui Jurado, un gran productor de la televisión argentina, que se volvió el productor del libro. Juanqui me llamó, me dijo, están escribiendo cuentos algunos jugadores, trabajá con ellos a ver si les puedes dar una mano. En realidad me dieron una mano y yo aprendí muchas cosas de la escritura y del fútbol con ellos. Para este segundo número subamos a Paula Rodríguez, muy buena periodista, muy buena editora, que he editado con ellos, y escriben historias
fabulosas, escriben de manera conmovedora. Lo mejor que nos ha pasado en este libro, que es solidario, porque es un libro cuyas regalías donamos todos los participantes, que somos como una lista de buena fe de 100 tipos y 100 tipas. ¿Qué es lo que hace estos jugadores al escribir? Demuelen la idea de que no podemos ser gente a través de canales de expresión múltiples. Pablito Aimar me dijo que en este libro es prologuista y en el anterior fue cuentista. Entonces la historia es que hay múltiples canales de expresión. Yo me arreglaba bien arriba del césped, cosa que a mí me consta y a ustedes también, pero también podemos probar por otras vías. Y han hecho cuentos maravillosos, realmente extraordinarios. Pelota de Papel es una posibilidad de jugar entre mucha gente el juego de la vida que es el fútbol, el juego de la vida que es la literatura. Ariel, en alguna oportunidad le hice una entrevista a Santiago Solari, sí. Habitualmente escribe muy bien y es muy apego también a lo literario. Sobre Maradona decía, Maradona es cercano a lo literario, por eso no se puede comparar con nadie. Digo, el fútbol también tiene esa particularidad, que está muy cercano a lo literario, en cuanto a la ficción, a lo que nosotros pensamos que el fútbol nos mueve, y también a veces hasta nos sorprende, y casi es un libro, una historia real, y parece una ficción. Digo, es tan así, el fútbol es literario, permite a escritores, como en el caso tuyo, y hasta los mismos protagonistas, pensar cosas que muchas veces nosotros nos ilusionamos y llevan a papel esa historia que trasciende lo habitual. Sí, el fútbol te estimula la imaginación todo el tiempo. Hay tipos que vulneran la lógica de la imaginación y hacen cosas, hablábamos de Pablito Aimar, o antes hablábamos de Maradona o de Messi. Claro, esos tipos rompen la frontera imaginativa, yo creo que de ellos mismos. La literatura también tiene eso. Santi Solari, que es pariente de Augusto Solari, que en este libro no escribe un cuento, sino que dibuja, porque cada cuento acá tiene un prologuista, escritor, periodista o jugador de fútbol. Aimar, Leo Di Lorenzo, Juan Herbella son prologuistas en este caso, y algunos dibujan. Bueno, vos diste con una familia, sí. Santi escribe muy bien, Santi Solari es ahora trabajando en el Real Madrid, es fana de Borges, en un momento quedó en el laberinto de Borges y leía eso y eso y eso, y es correcto lo que dice. El fútbol es una máquina de estimularte sueños, de sacarte del lugar donde estás y ponerte en otro lugar. Al fin y al cabo somos gente cuando nos atrevemos a jugar. A veces ha habido también, ya que hablábamos de los prejuicios, un prejuicio que hacía suponer que había un divorcio de un matrimonio nunca consumado entre el fútbol y la literatura. Está visto que estos cuentos son muy buenos cuentos. Que hayan escrito esos cuentos futbolistas es casi un accidente. Y lo mejor que nos pasa con este libro, con Pelota de Papel, es que Juanqui Jurado en el prólogo ha dicho que si un solo pibe, una sola piba ingresa a leer a través de este libro, estábamos hechos. Bueno, nos pasa montones de veces y con eso vos te sentís pago no por un libro, sino por estar vivo. Vos sabés, Ariel, que hablando de prejuicios, nosotros que somos periodistas especializados en deportes, también sufrimos el prejuicio muchas veces de que el periodista deportivo está por debajo de periodistas de sí. Nivel general, si se quiere, y siempre de alguna forma lo sufrimos. Así que pensaba en esta oportunidad de que vos tenés de pasar del periodismo deportivo, si se quiere, tradicional, de hablar en la radio, de estar acá en un programa de televisión o incluso de escribir en un diario, a exprimir tus capacidades en mucha mayor cantidad de páginas, ¿no? Como es un libro en relación de unas 80 líneas que puede ser en el diario como te pasaba en Clarín. ¿Qué te inspira, Ariel, para hacer el libro de cuentos de Diego o para lo que se te ocurriese en el futuro, porque sé que habrá más todavía y espero para que podamos seguir disfrutando? ¿Hay una situación, un gol, las ganas tuyas de escribir, alguna emoción? ¿Cómo empezás a escribir tanto? Es mirar el mundo y es trabajar. Cualquiera que nos está viendo y sabe hacer los asados que a nosotros nunca nos saldrán, sabe hacer sillas o mesas que a nosotros se nos doblarían, ni una sola pata nos quedaría vertical, sabe que, como decía Picasso, aunque ninguno de nosotros lo sea, la inspiración te tiene que agarrar laburando. Y me parece que el secreto es trabajar. Y el secreto de trabajar, además, es mirar al mundo con los ojos abiertos. El mundo está lleno de señales, las paredes están llenas de cuentos posibles y de realidades posibles. La cuestión es que a veces nos distraemos un poco y la vulneración de prejuicios te invita, como dice Jorge Valdano en la contratapa de Pelota de Papel. A veces te sentís solo en esas búsquedas. De golpe descubrís, como le pasó a Jorge con todos estos cracks, como dice él, que estás bien acompañado. Jorge Valdano fue uno de los primeros, digo, en animarse, pasar del fútbol a la literatura, al periodismo en general, y tuviste la oportunidad de hacer un libro con él, con Jorge, y de poder tener de primera mano a alguien
que indudablemente tiene el aprecio de todo el mundo del fútbol y fuera de él. Sí, Jorge es un crack en muchos terrenos, además de hacer un gol en la final de un mundial y que eso le dé una estatura especial en la historia del fútbol argentino. Sí, hicimos en el 2006 un libro antes del Mundial de Alemania que se llama La Pasión según Valdano, que es en términos formales una entrevista sobre su visión del fútbol. En términos reales era un tiempo internautico mucho más tenue y queríamos demostrarle a los hijos de ambos que sabíamos usar la computadora sin electrocutarnos. Y eso salió porque estamos vivos los dos y seguimos escribiendo. Bueno, que sigan seguramente inspirándote jugadores de fútbol, el fútbol, los mundiales para próximos libros, Ariel. Y te agradecemos por la presencia y invitamos a la gente a que sigan estos dos grandes proyectos, pues son dos proyectos atrás, más allá del libro, que llevaron a que se editen. Muchas gracias, los invito a que lo lean, invito a todo el mundo a que lo lean. Somos más felices jugando, somos más felices leyendo. Como todo lo que pasa en la vida de Ariel Sher, ¿no? La que conocemos al menos, en la pública, es una charla inspiradora esta, ¿no? Seguro. Seguro a partir de esto tendremos más motivos para observar el mundo, como decías, con los ojos un poco más abiertos. Quien es además el papá de Ezequiel. Sí, le vamos a dar un fuerte abrazo a Ezequiel. El jefe de prensa de Jorge Sampaoli. Si alguien sabe más de Sampaoli, yo que siempre le hablo a Jorge, un poco también le hablo a Ezequiel para que se lo transmita. Bueno, le diremos, espero tus cuentos de básquet entonces. No? serán escritos, no sé cuándo, pero en algún momento. O los tuyos de vóley. Por supuesto. Gracias, Ariel. No, por favor.